El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández. Bienvenidos. Hoy la estamos cerrando para darle paso a nuestro CESI 11, que en apenas 5 días en este lugar estaremos desarrollando para la gloria del Señor. Y hablé durante los domingos anteriores, abrí con un panorama amplio que titulé Tendencias hacia el mal. Y ahí entendimos que el hombre, por una naturaleza caída, tiene una tendencia al mal, lamentablemente. Por eso es que vemos una sociedad quebrada, que cada día tiene tendencias a cosas terribles. Tendencias hacia el mal. Luego hablé de algo un poco más práctico, donde me dediqué con ustedes a definir la tendencia de la perspectiva de Tomás y Felipe en cuanto a Jesús. Cada uno de ellos tuvo una tendencia acerca de la persona de Jesucristo y cómo esa tendencia fue cambiada. Y luego les hablé acerca de tendencia reversible, fundamentándome en aquella frase de una funcionaria pública que siempre dice, cuando están en la parte de la definición electoral, tendencia irreversible. Pero quise demostrarles ese día que hay tendencias que pueden ser reversibles, pueden cambiar, aun cuando pareciera que no, pero pueden ser reversibles. Y fue una conferencia bien interesante que desarrollamos en esa ocasión. Y hoy quiero referirme a tu relación impositiva, que es impositiva porque muchas veces la fuerza de la sociedad te lleva. Y la llamo tendencias impositivas de la sociedad. Y eso tiene que ver con estilos de vida y formas que buscan de alguna manera permear tu voluntad para que seas o hagas lo que ellos desean, o lo que desea esta sociedad que impulsa estas conductas. Anteriormente, lo que llamamos la publicidad y el mercadeo establecían tendencias y no eran tan penetrantes, tan fuertes, tan poderosas como hoy, cuando esas tendencias pueden tener mucho más fuerza a través de las llamadas redes sociales. Lo que indica pues que las redes sociales hoy en día, escuchen bien, esto está demostrado, las redes sociales hoy en día están más poderosas que la misma prensa escrita o hablada. Ha desplazado la radio, la televisión. Las redes sociales están todo el tiempo vivas, activas. Y la otra cosa importante para este momento, mientras les estoy hablando, es que las redes sociales se han popularizado. Todas las personas de una o de otra manera tienen acceso a las redes sociales. Es decir, es más, forman parte de las redes sociales. Por eso se les llama redes sociales. Muchas de las llamadas aplicaciones se hacen peligrosamente tendencias. Escuche bien lo que estoy diciendo esta mañana. Una aplicación en las llamadas redes sociales se convierten en tendencia. Y lo más arriesgado es que el propio consumidor acepta las condiciones del proponente. Yo he cometido este error y lo cometemos muchos. Cuando abrimos una aplicación, siempre se le está preguntando a usted si acepta las condiciones, ¿cierto? ¿Están conmigo? ¿Es verdad eso? ¿Y qué hace usted? Acepto, pero nunca leíste lo que está diciendo allí.
lo que indica que tú le estás dando permiso al operador para que tenga acceso a ti. No todas quizá estas aplicaciones sean peligrosas, pero últimamente hay una tendencia, está demostrado que esta aplicación que les voy a mencionar es una tendencia. Face App. ¿La conocen? A ver, levanten la mano quienes conocen o han escuchado hablar de Face App, pero levanten la mano sin vergüenza. Quiere decir que lo que estoy diciendo hoy es importante porque muy pocos saben aplicándola, entonces vas a parecer un poco más viejito, más viejita. ¿Cuántos han visto eso por ahí? ¿Y quiénes lo hacen? Cualquier persona. ¿Quiénes comenzaron? Los famosos, los artistas comenzaron a hacerse esta cosa. Y la curiosidad mató al gato, decimos en Venezuela, y entonces cualquiera dice, ay, a mí me gustaría verme con unos años de más. A mí no, porque ya me estoy viendo. Pero eso se llama curiosidad y la curiosidad mató al gato. Les traía un video interesantísimo hoy, pero el saboteo de la situación que tenemos con la internet es terrible. Pero es bien interesante la explicación científica y tecnológica de esta aplicación. Cuando tu rostro es tomado por esta aplicación, inmediatamente se hace como una especie de huellas en tu rostro. Y esas huellas tú le has permitido a la persona que tiene control de esta aplicación de tu identidad. En otras palabras, inocentemente, entre comillas, tú le has dado permiso a otro, acceso a tu identidad. Y eso puede permitir que jueguen con tu identidad, roben tu información. Y es tendencia hoy en día. Así que después de esto no ande con esa cosa de que, ay, quiero verme un poquito más vieja. Ten cuidado con eso. Eso está demostrado científicamente. Hoy quería mostrarles eso, pero ha sido imposible. Cosas como estas están delante de ti y que son negativas. La pregunta con la que deseo iniciar esta conferencia es ¿cómo combatir tendencias perniciosas? Es una buena pregunta, ¿verdad? Si hay tendencias que son negativas, son perniciosas, la pregunta obvia para aquel que está interesado en no caer en ellas es cómo combatirlas. ¿Cómo responder de manera asertiva? Entonces, voy a fundamentarme en la carta Paulina a los Romanos. Pues allí su autor tuvo que batallar con perniciosas tendencias de los ciudadanos y creyentes romanos. Desde el capítulo 1, escuchen bien, desde el capítulo 1 de la carta a los Romanos, Pablo menciona 21 tendencias negativas. Anote eso, porque se lo voy a poner como tarea, porque por razones de tiempo no puedo mencionarlas hoy, pero 21 tendencias perniciosas menciona el apóstol Pablo en este capítulo 1. Luego, cuando lees el capítulo 6, Pablo les dice a los romanos, pregunta, ¿qué diremos entonces? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? Esto es una respuesta de la gente tomada por el apóstol Pablo, porque él viene hablando de la justificación por la fe. Él viene hablándoles de la gracia y del amor de Dios para con nosotros. Pablo les decía, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y esa expresión es maravillosa. Hoy en día hay alguna tendencia teológica que se llama supergracia, la cual le dice a la gente, no importa qué peques que hagas, ahí está la gracia de Dios. Pero hay dos maneras, escucha bien, dos maneras
que tienen que ver con el pecado. Está el pecado que es producto de la debilidad espiritual del creyente y cae en la tentación. Pero hay el pecado que se busca, ¿sabes? La gente está consciente de eso. Y conscientemente algunos pecan. Bueno, Dios es bueno y misericordioso. Bueno, esa era la filosofía de los romanos en aquel tiempo. Tomaron una parte de esta palabra, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces ellos tomaron como tendencia el pecar para que hubiera más gracia. Mientras más pecamos, más gracia hay. Unos desgraciados, ¿verdad? Ahora, ¿cómo va a responder entonces el apóstol Pablo a esta desviación, a esta tendencia de estos ciudadanos o creyentes romanos? Sencillamente él respondió con un categórico no. Claro que no, dijo el apóstol. Nosotros ya hemos muerto respecto al pecado. ¿Cómo pues podremos seguir viviendo en pecado? En pecado permanecen aquellos que todavía no han experimentado el perdón y la gracia de Dios. Pero cuando tú experimentas el perdón y la gracia de Dios, tú evitas el pecado para honrar la gracia de Dios. Dígame a eso esta mañana. El que ha sido liberado de la esclavitud nunca jamás tendrá deseos de volver a ser esclavo. Y el pecado, escúchame bien, amigo, hermano, el pecado es una forma de esclavitud, de adicción. Y no hay peor cosa que una adicción. El adicto sabe su condición, quiere salir de ahí, pero no puede con sus fuerzas. Entonces el apóstol está aclarándole que esa tendencia de pecar más para que abunde más la gracia de Dios es incorrecta, es mala, es perniciosa. Y entonces le dice, no, están equivocados en su manera de pensar acerca de la doctrina de la justificación por la fe. De manera que quiero decirte esta mañana, mi estimado oyente, que el gran desafío para ti y para mí es cómo combatir esas tendencias perniciosas viviendo en esta sociedad. Sé que no debes aislarte. No puedes decir, bueno, yo de ahora en adelante voy a meterme en esta cápsula y no voy a relacionarme, no voy a ver más noticias, no voy a ver más las redes sociales, en fin. Eso es aislamiento y no puedes hacerlo porque esta es tu realidad. Donde quiera que vayas, te van a perseguir tendencias negativas. Por un lado, por tu naturaleza caída, imperfecta, pero por otro lado, por la presión de grupo o la presión social. Jesús dijo algo muy interesante acerca de nosotros los creyentes. Orando al Padre Celestial, ahí en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo, del mal, perdón. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y aquí hay una especie de paradoja. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Dile eso que está a tu lado. Vives en el mundo, pero no eres del mundo. Parece una contradicción. Pero la realidad es que físicamente, como individuo, como persona, estás en este mundo, en esta tierra, en esta sociedad, pero no vas a vivir según los dictámenes de este mundo. Esa es la gran diferencia. Y él oraba al Padre de esa manera por sus discípulos. El mundo, estás en el mundo, mas no formas parte de la conducta del mundo. Y es aquí precisamente donde eso se hace necesario. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser la diferencia y estimulemos a otros a vivir según lo que Dios ha determinado para sus vidas. Es decir, tú y yo tenemos que ser la diferencia en esta sociedad. Parte entonces de la respuesta a la pregunta que origina esta conferencia
cómo combatir tendencias perniciosas está en Romanos capítulo 12, versículo 2. Me tomé el tiempo para ver varias traducciones de este versículo para ayudarnos y para ayudarles en cuanto a entender mejor el pasaje bíblico. Por ejemplo, la Reina Valera 60, que es las traducciones más viejas que hay, sin embargo, para el 60 fue contextualizada, digámoslo así, al lenguaje más moderno. Decía, no conforméis a este siglo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero la traducción Biblia de las Américas lo dice así: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Luego consulté la Nueva Versión Internacional, que dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Aquí aclara un poco más el asunto. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y por último consulté Dios habla hoy, esta traducción. Dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo que es perfecto. Creo que pude ayudarles a aclarar un poco lo que nos dice este pasaje en las palabras del apóstol Pablo. Hay palabras aquí que son claves, especialmente en la Reina Valera: conformarse, transformarse, renovarse, comprobar. Son 4 palabras claves que están allí, que son importantes a la hora de hacer estas aplicaciones. ¿Cómo es el título de la conferencia? ¿Cómo combatir tendencias perniciosas? ¿Qué es eso? Una pregunta. Y toda pregunta exige ¿qué? Una respuesta. Así que yo voy a plantear esta conferencia en función de respuestas. Me están planteando una pregunta, así que la primera respuesta es: no os conforméis. ¿Cómo combatir una tendencia perniciosa? No conformarse, no adaptarse, no asumir esa forma. Y eso te exige a ti, escucha bien, te exige a ti una respuesta conductual. Es decir, con una conducta, con un comportamiento debes responder a las tendencias perniciosas. A veces queremos dejarle todo a Dios. Señor, ayúdame. Pero hay una palabra por ahí que dice que, según dice que Dios la dijo, pero Dios no la dijo: ayúdate que yo te ayudaré. ¿Recuerdan eso? Entonces, es la participación humana, pero también la participación divina. Pero tú tienes que asumir algo. Y en esta respuesta es: no te conformes. Y me interesa bien esta palabra traducida conforméis. Y esa palabra se traduce como una conducta amoldable. En otras palabras, se trata de una conformación amoldable. Escucha bien, que puede cambiar día a día y año tras año. Los que conforméis a este siglo, escucha bien, tienen la libertad de adoptar la próxima tendencia o filosofía popular. Ser conformes a este siglo es algo parecido a una hoja que se mueve al azar de acuerdo a la dirección del viento. Nunca sabemos exactamente a dónde va o por qué. Cuando una persona se conforma, se adapta al siglo, al tiempo, va a moverse de acuerdo a los tiempos. No hay entonces estabilidad. Y lo más grave es que desde el punto de vista de la personalidad no tiene estabilidad. Es cambiante.
La pregunta es, ¿cuáles son esas cosas de este mundo que amoldan y dirigen a la gente? Esta es una buena pregunta, porque allí entonces hablamos de variedad de tendencias. Y una de ellas tiene que ver con los elementos de la cultura popular. El lenguaje que hablaban nuestros padres no es el mismo que hablamos hoy. El comportamiento que asumían nuestros padres no es el mismo de hoy. Entonces estamos viendo una cultura popular cambiante, pero también a través del cine, las películas, la música, los deportes, hay una introducción también de esta forma. Y lo más tremendo aquí es que se incluye el asunto de las redes sociales, el arraigo popular. Hoy en día, popularmente, hay un arraigo a las redes sociales. Hay una tendencia hoy del crecimiento personal, un concepto dentro de lo que llamamos el humanismo, esa tendencia que le da más fuerza al hombre y desplaza a Dios. Lo más importante para el humanismo es el hombre, se centra en el ser humano y se olvida de Dios. Es una tendencia tremenda, por eso se habla mucho hoy del crecimiento personal, del tener éxito en la vida a cualquier coste. Se busca esa manera. Y pudiéramos decir que hay muchísimos ejemplos de cosas de este mundo que nos amoldan de manera que no merecen el reino de Dios. Estamos separados de eso. Los hijos de Dios son exhortados a continuar siendo hijos de Dios. Y con esa investidura, con ese empoderamiento, entonces hacerle la contraria a este sistema del mundo cambiante y pecador. De manera que tenemos que revisarnos y ver cuán fuerte es nuestra estructura de fe. Y escucha bien cómo lo estoy diciendo, estructura de fe. ¿Cuán fuerte es nuestra estructura de fe? Cuando una persona está fiel en lo que cree, va a evaluar cualquier enseñanza, cualquier filosofía o cualquier tendencia. ¿Cuántos tienen al Espíritu de Dios en sus corazones? Levanten la mano. Bueno, el Espíritu Santo te va también a ayudar a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuando hay esa conexión divina, ese encuentro con Él, esa realidad de que estamos completos en el Señor, entonces tenemos una respuesta espiritual a aquello que el sistema quiera imponernos. Y fíjate este argumento que voy a exponerles hoy. La gente habla de libertad. Yo soy libre, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Eso es una mentira, es un mito. Porque quiera o no quiera, la misma fuerza del sistema lo atrapa y entonces comienza obedeciendo al sistema. No hay en el mundo, escucha bien, en el mundo no hay una verdadera libertad, porque de una u otra manera las personas son víctimas de diferentes tendencias y lamentablemente muchas de ellas negativas. La segunda respuesta a esta gran pregunta está en otra palabra clave: transformaos. Y esta palabra es interesante y poderosa: transformación. No es cualquier cosa, ¿no? ¿Saben que esta palabra en nuestro idioma español deriva del griego metamorfosis? Es una palabra que nosotros la usamos más desde el punto de vista de la biología. Y esta palabra puede indicar algo como cambio de una cosa que se convierte en otra diferente. Y también puede ser traducida el cambio de un estado a otro. Transformación entonces está relacionada con un cambio de una conducta a otra conducta. Y no tiene nada que ver con un cambio de nombre o de apellido. Realmente tiene que ver con un cambio conductual. Es una transformación. Y cuando vemos la biología, el ejemplo de metamorfosis
es el de la oruga. ¿Cuántos han visto una oruga? ¿Es fea o bonita? Es fea, ¿verdad? Es una especie de gusano. Dígale al que está a su lado, es una especie de gusano. Mal pensados. Creyeron que yo les había dicho, dígale gusano. No, señor. Yo tuve un profesor en una de mis licenciaturas, el profesor Floyd Woodward, ya un anciano, y él siempre que me escribía se despedía diciendo, de este gusano, fulano de tal, ¿no? Es una manera de decir su sencillez, pues. Y vemos esa cosa fea, pero después de eso viene ¿qué cosa? La mariposa. Es una transformación, una metamorfosis de algo feo a algo bonito, ¿ya? Así que desde ese punto de vista vemos que esa oruga se convierte completamente diferente en otra cosa. De lo feo a lo agradable. Y tiene una aplicación interesante con la transformación o metamorfosis que espiritualmente tú y yo hemos experimentado. ¿Cómo éramos sin Cristo? Personas feas. Y no me estoy refiriendo a tu cara, a tu cuerpo, sino a la conducta, a la manera como hablábamos, a la manera como manejábamos nuestras relaciones con otras personas, a la manera como manejábamos el matrimonio, la familia. Y cuando Cristo vino a tu vida, di amén a eso, entonces te convertiste en algo bonito. Tu conducta cambió, tu lenguaje cambió, tu relación con las personas cambió, tu relación con tu familia cambió. Yo espero que eso sea verdad, digan amén. Pero este sigue siendo feo. Pero metamorfosis tiene que ver con ese cambio. Ahora, debo decirte algo interesante, muy interesante esta mañana. Cuando el apóstol Pablo habla de esto de transformación, gramaticalmente tiene que ver con progresividad, lo cual pudiera leerse de esta manera: continúen ustedes transformándose. Y eso me da una idea interesante. Los cambios en la vida del ser humano, una vez que viene a Cristo Jesús, no son, diga así, instantáneos. Así que si tú estás comenzando en la fe, eres un nuevo convertido, y de repente haces cosas que eran común hacerlas, y la gente te dice, ¿y eso qué es evangélico? Usted diga, estoy en proceso. Amén. Estoy en construcción. Una casa no se construye de la noche a la mañana. Es más, pudiera hacerse muy rápidamente en una construcción. Pero los cambios en la vida del hombre, que ha tenido tendencias o comportamientos enquistados durante años, va a necesitar una transformación progresiva. Alguien ha dicho que la salvación es instantánea, pero la santidad es progresiva. Por eso hablamos de santificación. Cuando tú hablas de santificación, estás hablando de un proceso. Ahora, no tomes como excusa eso. Van pasando los años y sigues, estoy en construcción. Porque eso ya suena a justificación. No, ¿qué es lo que está en construcción? Ok, mi temperamento loco, que tiro las cosas. En el llano hay una palabra, anótela por ahí en el diccionario, barrajar. ¿Usted ha escuchado esa palabra? Nadie la ha escuchado, levanten la mano. Ah, ¿tú eres llanera? Ay, yo sabía. ¿De qué parte eres tú? De Cojedes. En el llano, en los llanos venezolanos, la palabra barrajar es una palabra que tiene que ver con tirar las cosas. Si tú tienes ese problema, quiere decir que progresivamente eso tiene que ir cambiando. Ay, superaste eso, gloria a Dios, pero hay otras cositas por ahí.
ranas, culebras. Ay, qué terrible hoy en día. Hay una tendencia a las vulgaridades horrible. No puedo poner ejemplos. Vocabulario horrible, feo. ¿A usted todavía se le sale alguna culebra? Tragavenao, boa. Pequeñas, pero también muerden. Bueno, progresivamente tiene que haber una transformación. Tu vocabulario tiene que cambiar y tu vocabulario tiene que ser santificado, que en todo tiempo honres a Dios y bendigas el oído de la gente. Hay gente que viene al Señor con vicios. Fuma cigarrillos, por ejemplo. Hay algunos que lo han dejado de una vez, incluso gente adicta a las drogas más fuertes las han dejado, una cosa milagrosa. Pero no siempre es así. Antes te fumabas 20 cigarrillos al día, que lo pongo en duda con lo caro que está esa cosa. Pero progresivamente te fumabas 20, ahora te fumas 15. Y por ahí va la cosa. Y ya me fumo uno. Y yo digo, gloria a Dios, está cerca. Pastor, ya no me fumo ninguno. Gloria a Dios. Así que progresivamente hay una transformación. Hay nuevos creyentes que están frustrados porque no saben orar como ora el pastor. Yo quisiera orar como usted. ¿Y cuánto tiempo me llevó a mí aprender a orar así? Eso es lo que la gente ignora, ¿no? Ven una casa linda. ¡Ay, qué linda esa casa! ¿Y cuánto tiempo duró para poner esa casa linda? Entonces no te frustres. Solamente recuerda, tienes que poner de tu parte y lo demás lo hace el Señor. Pero aquí van a haber cambios progresivos y eso me va a decir a mí que hay madurez, que hay crecimiento. Bendito sea el nombre de Jesús. Aplaude más fuerte esta mañana al poder de Dios. Aleluya. De gloria en gloria y de triunfo en triunfo debe ser la vida del cristiano cada día. La tercera respuesta a esa gran pregunta, ¿cómo combatir tendencias perniciosas? La respuesta la da el apóstol Pablo. Fíjense que estamos en un solo versículo y estamos sacando varias respuestas de él. La tercera respuesta está renovando tu entendimiento. Renovar es una palabra que tiene que ver con hacer de nuevo. La renovación de tu mente, como dice otra traducción. Ponga su mano aquí. Bueno, dicen que los pensamientos vienen del cerebro. Mi esposa y yo siempre recordamos, ya pueden quitarse la mano porque no tienen fiebre. Mi esposa y yo siempre recordamos la expresión de una hermana que iba caminando con ella, pero la hermana no dejaba de hablar mientras que Esther estaba concentrada en caminar. Y esta hermana no dejaba de hablar. Le dice, hermana, por favor, deja de hablar ya. Y la respuesta de esta hermana fue, ¿y qué hago con mis pensamientos? La verdad es que la mente es una cosa tremenda, ¿verdad? Cuando te preocupa algo, ¿puedes dormir en la noche? No, ¿verdad? Porque tu mente está ahí acelerada. Y esos tiempos de insomnio son terribles porque te pasan cualquier cantidad de miles y miles de pensamientos. Y de manera que la mente es algo verdaderamente activa. Es una constante. Entonces, todos esos pensamientos es una cosa en la mente, digamos que es el vehículo a través de la que se manifiestan los pensamientos. Así que hay que renovar es la mente.
¿Estás bien? ¿Está bien conmigo, verdad? Que esté mal conmigo me avisa. Nos vemos en el lobby ahora. El asunto está en renovar la mente, que es lo que produce. ¿Están conmigo, verdad? Renovar el pensamiento más bien me lleva a renovar la fuente, que es la mente. Entonces, renovación de la mente, del entendimiento, lo describiríamos como lo decían los hebreos, refiriéndose al corazón, un cambio de corazón. Porque los hebreos creían que todo salía de aquí, literalmente del corazón. Entonces, es un cambio de corazón, más que una renovación de la mente. El apóstol Pablo pide aquí que permitamos que el Espíritu transforme nuestro pensamiento, sabiendo que la persona que aprende a tener pensamientos de Dios, pronto sentirá un cambio de corazón también. Y aquí entonces volvemos al tema. Lo que tú puedes hacer y lo que Dios puede hacer. Lo que tú debes hacer, escucha bien, mira este juego de palabras, lo que tú debes hacer y lo que Dios puede hacer. Tú tienes que hacer algo. Cuando yo estoy así tan abrumado con pensamientos, porque también se me va el sueño, ¿saben? Pensando en cosas. Y entonces oro al Señor, Señor, ayúdame a manejar, por una cuestión de manejo, de control de mis pensamientos. Y aprendí un ejercicio sencillo que lo comparto con ustedes hoy. Y es buscar una forma en que un pensamiento desplace a otro pensamiento. Yo recuerdo en mis años más mozo, porque todavía soy mozo. Está bien, búrlense, se los perdono. La Biblia dice que perdonemos a nuestros enemigos. Viajaba mucho en autobús. No tenía vehículo. Y viajaba mucho en autobuses, preferiblemente de noche. Y me sentía un poco ansioso porque cuando usted está metido en un autobús, usted no tiene control de usted, a usted lo controlan, ¿cierto? Si usted quiere ir al baño, no, porque hay una ruta, hay un tiempo. Me estoy explicando, ¿verdad? Así que usted está controlado por ese sistema. Y entonces, ¿cómo manejar mi angustia, esa ansiedad? Entonces, sustituir mi pensamiento de ansiedad por pensamientos buenos. ¿Y cuál era el pensamiento bueno? Dejaba mi presente, escucha bien, mi presente, estoy aquí en este autobús, cuando vamos a llegar, quiero ir al baño, tengo hambre, qué sé. Todos esos pensamientos, ¿tú sabes que generan qué? Angustia, ansiedad. Entonces, aprendí a pensar, no en mi momento, sino en el otro momento. ¿Están conmigo? Así que yo pensaba en mi agenda, en lo que iba a hacer, las personas con que me iba a relacionar, en mis mensajes, en los buenos momentos que iba a pasar con amigos que tenía tiempo que no veía, en fin. Y ese pensamiento renovaba mi mente. Te doy ese dato. No te quedes pensando en ese presente de angustia y de ansiedad. Piensa en lo que viene. Y lo que viene para ti hoy, te lo digo, es mejor que el presente que tienes ahora. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama fe. Así que tú estás viendo, no tu presente incómodo, de escasez, de enfermedad, de problemas. Ahora tú estás pensando en algo diferente. Tu mente te está llevando a ver cosas distintas. Eso sí, basados en las promesas de Dios para ti. Porque tú eres un hijo, una hija de Dios. Tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Tú eres algo diferente que no te lo ha declarado esta sociedad, sino te lo ha declarado el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces comienza a pensar robustamente en las cosas maravillosas que Dios ha preparado para ti.
Nuestra realidad, tu realidad, es que tu mente está siendo bombardeada día a día por los medios de comunicación. Está siendo bombardeada por la gente a tu alrededor. Hay gente tóxica, ¿sabes? Hay gente que hay que como darle la espalda. Que uno no lo hace por respeto. Y por respeto uno no le dice, cállate la boca. ¿Te acuerdas de aquella expresión del rey de España? ¿Por qué no te callas? Es que el hombre estaba tóxico. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Levanten la mano. Esa es la influencia de las redes sociales. Que todos se enteren. Que lo que provoca es decirle, mirarle a los ojos y decir, ¿por qué no te callas? Gente que, bendito sea Dios, uno está batallando con sus problemas, buscando un poco de optimismo. Y entonces nos conseguimos, no sé si voy a pronunciar bien la palabra, con un quejón y una quejona. Coloquial para los que me oyen por allá en el extranjero. Entonces, tu situación, más la gente a tu alrededor, gente tóxica. Entonces, el apóstol Pablo tiene una respuesta a eso, a ese bombardeo, a esos misiles de conversaciones que pueden colocarte pensamientos negativos. El apóstol Pablo está escribiéndole a los filipenses. Le está hablando del entendimiento. Y entonces les dice, y la paz de Dios que sobrepasa cuánto entendimiento, todo entendimiento, cuidará sus corazones y los pensamientos en Cristo Jesús. Ajá, ¿y qué? Luego dice, por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. La palabra alabanza tiene que ver con reconocimiento. ¿Es fácil hacerlo? Quizá no, es una disciplina, pero debes aprenderlo. Si te quieres agobiar por malos pensamientos o por las conversaciones a tu alrededor, bueno, esa es cosa tuya. Pero si quieres combatirlas, entonces renueva tu mente. Y esa renovación comienza por pensar en todo esto que el apóstol Pablo nos ha dicho. Lo verdadero, lo digno de respeto, lo recto, lo puro, lo agradable, lo que tiene buena fama, en toda clase de virtudes y en todo lo que merece reconocimiento. Pregúntale al que está a tu lado, ¿es fácil eso? El apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a su nombre para siempre. Entonces estoy a punto de terminar con esto, por este día. Si tú haces tu parte disciplinadamente, el Señor va a hacer su parte también. Y entonces vamos y vas a combatir esas malas tendencias. Y me encanta mucho que el apóstol termina, escucha bien, este versículo lo termina con resultados. Hay lo que tienes que hacer allí, ahí lo que debes hacer, y te aparece al final que si lo haces tendrás estos resultados. Entonces el resultado de combatir las malas tendencias siguiendo las prácticas de Dios, el apóstol Pablo dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Escucha bien lo que te voy a decir ahora. Ustedes tienen sus notas ahí y me van a ayudar. ¿Cuál es la primera respuesta? ¿Tienen sus notas ahí? Lo siento por los que escriben. ¿Ah? Conformarse. No te conformes, te están diciendo allí eso. Número 2, ¿cuál es la otra? Transfórmate, es la segunda cosa. Número 3,
renovación. 3 palabras claves. Ahora, si tú haces eso, eso tiene que tener una comprobación. ¿Cómo lo compruebas? Con resultados. Si tú tienes un dolor de barriga, diga barriga, esa palabra es fea, ¿verdad? Digamos entonces, vamos a ser más elegantes. Un dolor de estómago. Porque al que le duele la barriga, suba la barriga. Hay otra, ese es peor, mi hermana, panza. Es que nuestro idioma es tan rico. Entonces, si tienes un dolor de estómago y te tomas una pastilla, ¿cómo vas a comprobar que esa pastilla te hizo bien? ¿Cuál debe ser el resultado? Se quitó el dolor de estómago. Te tomaste la pastilla y no se te quitó, estás comprobando que o el dolor es muy fuerte o tu barriga es irresistible. Comprobación tiene que ver con la demostración de algo. Comprobación te lleva directamente a resultados. Comprobar es pasar a tener la certeza de que algo es como tiene que ser mediante demostración o pruebas. Y eso es muy importante en la vida. Saber qué cosas están teniendo resultados en mi vida y qué cosas no. La comprobación en el derecho es fundamental. Siempre que acusan a alguien, ¿qué exige un juez? Las pruebas. De manera que tiene que haber una demostración de que esas 3 acciones que tenemos como respuesta dan resultado o no. Y la comprobación se dará cuando pongas en ejecución. Hay gente que está esperando resultados y no están haciendo nada. Obviamente no va a haber resultados sobre algo que no se está haciendo. Pero si tú pones en ejecución, por ejemplo, no te conformes a este mundo, que te transformes, y número 3, renueves tu mente, caramba, algo tiene que pasar allí, ¿ya? Tiene que haber un resultado. Y dice el apóstol Pablo que el deseo de Dios, cuando tú ejecutas estas 3 acciones, con su ayuda, entonces vas a descubrir el deseo de Dios para ti. ¿Y sabes cuál es el deseo de Dios para ti? Tiene 3 características. Es bueno, es agradable y es perfecto. Si ejecutas, si accionas aquello que la palabra de Dios te está dando como herramientas para combatir tendencias perniciosas, entonces tenemos resultados. De esas 3 palabras, ¿cuáles son? Número 1, ¿cómo es la voluntad de Dios para ti? Quiero enfocarme rápidamente en la palabra perfecto. Es una palabra como muy cerrada, ¿no? Pero realmente la palabra perfecto aquí se traduce como sensatez. Y también completamente equipado para una tarea asignada. Completo. Y te voy a decir a ti ahora como hijo de Dios y como hija de Dios. Tú eres una persona completa. No te hace falta nada. Si tienes a Cristo en tu corazón, tú estás completo, estás completa. Quiere decir que tienes dentro de ti la gracia y el poder de Dios para asumir, como dice esta declaración, estás completamente equipado para una tarea asignada. No te hace falta nada. La gente sin Cristo siempre anda buscando opciones, ayuda, como aquella política que dijo, échame una ayudadita, porque no estaba completa, no estaba equipada, no estaba lista
para cumplir una función de Estado. Entonces en una entrevista le hacen una pregunta difícil de economía y entonces ella le dice a la locutora, a la periodista, échame una ayudadita. Así anda la gente, échame una ayudadita. ¿Por qué? Porque no están completas. Porque la completación de la vida del ser humano está fundamentada en una relación completa, absoluta, fuerte en Cristo Jesús. Y cuando esta palabra se traduce en la antigüedad, en el idioma griego, daba por lo menos 3 maneras de ilustrarla. Por ejemplo, los brazos y piernas rotas, pero sanadas y restauradas para volver a ser usadas. La otra forma de usar esta palabra en la antigüedad era con las redes de pesca que habían estado rotas, pero que han sido remendadas. Y la tercera forma de aclararlo tiene que ver con personas que un barco, por ejemplo, era la otra forma, un barco que había sido dañado, es restaurado y es suelto a la mar nuevamente. Tú y yo entramos en esas comparaciones. Estábamos como rotos, estábamos como destruidos. Nos hacía falta algo, ¿verdad? Hacía falta algo en tu vida, pero vino Jesucristo y lo completó. Ahora puedes decir, estoy completo, completa en Cristo Jesús. No me hace falta nada. No me hace falta nada en lo absoluto. Y entonces, estando completos, estamos listos para asumir las tareas que el Señor nos ha asignado en la vida. Busqué una conclusión para esta conferencia. Busqué en mis palabras, en mi repertorio. Pude haber escrito algo bonito para una conclusión, pero la mejor conclusión que conseguí es dada por el mismo apóstol Pablo. Romanos capítulo 12, versículo 21, pónganlo ahí está. La conclusión para esto, mis estimados hermanos y amigos, es: no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Una conclusión como esta es suficiente. Si estás viviendo el bien, entonces tienes la capacidad, tienes el poder para vencer al mal. Pónganse de pie, por favor. Gloria a Dios para siempre. Qué lindo es el Señor. Hoy hemos tenido un entrenamiento maravilloso. Hoy el Espíritu Santo nos ha entrenado para combatir tendencias perniciosas. ¿Y saben lo bueno del cómo? La respuesta a esa pregunta, que no está fundamentada en ninguna teoría humanista, en ninguna teoría racionalista, está fundamentada en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, según Jesús, es espíritu y es vida. En otras palabras, lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, es poderoso. Pon tu mano sobre tu corazón, quiero ministrarte. ¿Sabes qué? Nos gustaría ponerle las manos a todos, pero es imposible. Pero cuando tú pones tu mano sobre tu corazón, estás en un acto de fe conmigo, creyendo que estás siendo ministrado por el Espíritu de Dios, creyendo que cosas maravillosas están comenzando a pasar, cosas maravillosas se están completando en ti, algo extraordinario comienza a ocurrir. Acuérdate de la progresividad, del crecimiento espiritual. El atleta no se forma de la noche a la mañana, es progresivo. ¿Y es progresivo mediante a qué? El ejercicio, la disciplina. La vida cristiana es una vida de disciplina. Esto no es algo así que tú construyes por tu cuenta. Eres tú y eres Dios. Es Dios en ti. Cierra tus ojitos con tu mano allí sobre tu corazón. Padre, gracias te doy este día.
Estoy sumamente agradecido por ser tu recurso para hablarle a la congregación y hablarle a gente en diferentes partes del mundo. Gracias, Señor, porque tu palabra, como la hemos declarado, es espíritu y es vida. Tiene la capacidad para entrar, para profundizar en el corazón humano. Hoy, Señor, con nuestra mano en el corazón te decimos: mi corazón necesita más de ti. Quiero crecer más. Y tú le vas a decir al Señor qué tendencia está afectando tu vida, qué cosas necesitas cambiar. Dilo de todo corazón. Dile: Señor, yo necesito que cambies mi manera de hablar, mi manera de dirigirme a las otras personas, mi aspereza, mis gritos. Señor, cambia allí, ayúdame. Estoy reconociendo esta situación porque tiendo a no ser como tú quieres. Dile al Señor: Señor, ayúdame a sacar de mi mente los pensamientos malos. Saca de mí esa tendencia a la venganza, a la predisposición, al complejo. Señor, sáname hoy, necesito tu ayuda. Hoy declaramos, Señor, tu palabra que nos coloca en una posición de limitación. Hoy declaramos, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Que tú eres necesario, Jesús. Este día, Señor, a ser instrumento tuyo para hablar esta palabra. Porque hablaste a mi corazón también. Ayúdame, Señor. Y ayuda a este pueblo, Dios. Mira, mis hermanos que apenas están comenzando en la fe, que están batallando contra cosas que han estado anidadas en su corazón desde mucho, mucho tiempo. Hoy te pido que les ayudes. Sana el corazón, Señor. Sana este corazón del dolor, de la traición, del duelo que no ha podido superar. Trae liberación hoy, sanidad. Pido sanidad al corazón hoy, Señor. Que la tristeza sea desplazada por el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Mira ese corazón ahora, Señor. Trae sanidad, trae liberación ahora, Señor. Porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Aleluya. Aleluya. El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentaron retransmisión de la conferencia dominical con el Dr. José Hernández.